Vamos a ver en este video los aldehídos y las cetonas. Acuérdense que los aldehídos presentan el grupo carbonilo. ¿Se acuerdan ese grupo carbonilo que era? Era cuando se colocaba el CO, que yo les decía. ¿Qué era el CO? Es el enlace, ¿no es cierto?, con el carbono, con doble enlace con oxígeno. Lo que pasa es que los aldehídos tienen el grupo R unido a ese carbono y del otro lado el hidrógeno, o sea que ese carbono está unido a un carbono solamente vecino. Pero en el caso de las cetonas, la cadena está unida a un carbono con el doble enlace con el oxígeno y sigue la cadena. O sea que ese carbono tiene dos carbonos vecinos. O sea que no está en un carbono primario, sino que en un carbono secundario. Este sería el carbono primario. Son líquidos a temperatura ambiente. Acuérdense que no hablamos acá de condiciones normales de presión y temperatura. Temperatura ambiente significa que es a 25 grados aproximadamente, la temperatura en donde nos encontramos en un laboratorio normal. Acá marca que el metanal es un gas. O sea, el metanal que tiene un carbono, obviamente con el hidrógeno, el doble enlace con el oxígeno, y en la R solamente es un hidrógeno. Sus puntos de ebullición superan a los hidrocarburos de masa molecular similar, o sea que tienen mayor punto de ebullición que los hidrocarburos normales, o sea el metanal va a tener mayor punto de ebullición, por ejemplo, que el metano. Y por la polaridad que tiene el grupo carbonilo, son solubles en agua, no son insolubles como son los hidrocarburos por la solubilidad del grupo carbonilo. Los primeros términos, o sea, los primeros aldehídos, las primeras cetonas, ya después cuando aumenta la cadena de carbonos empieza a ser muy parecida a la propiedad de los hidrocarburos, porque ese grupo carbonilo queda insignificante. Acá vamos con las propiedades químicas. Reacciones de adición. Eso es re importante empezar a darse cuenta la diferencia entre adición y sustitución, porque no es lo mismo. Aparte marcan bastante esa diferencia con las evaluaciones en la facultad. Adición es que solamente estamos agregando algo, no está saliendo algo, sino que se está agregando. Por ejemplo, la adición del ácido cianhídrico. Tengo adición de ácido cianhídrico. Acá tengo el etanal que está formado por dos carbonos. Estoy adicionando, entonces ese ácido nítrico, si ustedes ven, se está adhiriendo el hidrógeno, va a aparecer acá. O sea que ese hidrógeno queda en este carbono. Y el cianuro queda también adherido a ese carbono. Si ustedes ven acá, se transforma en un alcohol. El nombre es cianhidrina del etanal. Acá tengo una cetona, o sea que los aldehídos y las cetonas tienen el mismo comportamiento. ¿Qué podemos observar acá? También el ácido, el cianuro, se dirige a ese carbono, el hidrógeno se dirige al oxígeno, convirtiéndose lo mismo en alcohol, en un grupo carboxilo,
Y este metil puede quedar acá, como puede desplazarse, acá lo han desplazado para que se vea bien cómo el hidrógeno se dirige hacia el oxígeno. Esta se llama cianhidrina de la propanona. O sea, lo importante acá es que los aldehídos y las cetonas tienen la misma característica de adición. Las reacciones de reducción, ya las vimos otra vez. El etanal, cuando se reduce, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa? Se transforma a alcohol. Alcohol primario. Los aldehídos, acá está el ejemplo del etanal, pero cualquier aldehído se reduce a alcohol primario. Eso siempre ténganlo en cuenta. Entonces, si tengo el etanal, va a cambiar a etanol. Siempre lo mismo. Acá le sumamos hidrógeno 2. Era la misma que teníamos antes con los alcoholes, que decíamos que el etanol se oxidaba a aldehído, por ejemplo, el alcohol primario se oxidaba a aldehído y era al revés. Las cetonas se reducen a alcohol secundario. Este es el carbono que va a tener el grupo funcional de alcohol. Este, que queda justo en el medio, es el que tiene el grupo funcional de alcohol. Las reacciones de oxidación, dos importantísimas, porque estas reacciones de oxidación permiten diferenciar los aldehídos de las cetonas. ¿Ven lo que dice acá? Los agentes oxidantes suaves oxidan los aldehídos, no cetonas. Entonces, si estas reacciones, que son dos principales que nosotros vamos a ver ahora, se oxidan, esa muestra tenía aldehído, porque las cetonas no se oxidan con estos agentes oxidantes suaves. Importante para todos los que son los monosacáridos, que después vamos a ver, por ahí lo he mencionado en biología, pero lo vamos a ver después, que tienen diferencias de grupo funcional aldehído, como la glucosa, con el grupo cetona, como es la fructosa. Entonces permite diferenciar monosacáridos o distinguirlos, identificarlos. Entonces por eso es importante estas reacciones. Acá tenemos la de Tollens. Tenemos la de Tollens, que dice que el reactivo de Tollens se obtiene al mezclar nitrato de plata con amoníaco en disolución acuosa. ¿Qué quería decir esto cuando vimos soluciones? Que están disueltos en agua. ¿Cómo se prepararía el nitrato de plata? Acá está la reacción de preparación del reactivo de Tollens, nada más, no es la oxidación del aldehído. El reactivo de Tollens se prepara con nitrato de plata más hidróxido de amonio. Entonces, ¿acá qué tengo? Tengo un doble desplazamiento. El amonio va con el nitrato y la plata con el hidroxilo. Quedaría actuando como importante el hidróxido de plata. ¿Para qué? Por todo esto, en realidad todo junto, pero nosotros lo podemos demostrar solamente con el hidróxido de plata en la reacción, son los que oxidan al aldehído. Acá tengo el ejemplo de metanal. Ustedes tienen que saberlo con cualquier aldehído, es lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre este aldehído se va a oxidar, no lo puedo traer, a ácido.
ácido. Entonces yo tengo el metanal, ácido metanoico. Tengo el hexanal, ácido hexanoico y todo lo demás. ¿Qué va a pasar con la plata? ¿Cómo me voy a dar cuenta que es un aldehído, no una acetona, lo que tenía en la muestra? Bueno, si reacciona, o sea que tenía un aldehído, lo que voy a ver es el ácido, pero más que nada lo que voy a comprobar es esto. Obviamente se produce agua, pero es importante eso. Acá hay una flechita para abajo, que significa que precipita plata, plata metálica. Entonces, en el fondo del recipiente donde yo hice la reacción, voy a ver como un espejito de plata, que brilla, ¿no es cierto? Entonces, si lo veo, si precipita esa plata, es que mi muestra contenía este grupo funcional de aldehído. La reacción de Fehling también es para demostrar que tengo aldehído, no tampoco reacciona con las cetonas, pero es otra reacción, más usada que la anterior, que utiliza como reactivo el licor de Fehling. Licor de Fehling, que ¿cómo se prepararía? Se prepararía con sulfato cúprico más hidróxido de sodio. También otra sustancia que se llama tratato doble de sodio y potasio, pero en la reacción no hace falta colocarlo. Sodio reacciona con sulfato y el cobre iría obviamente con el hidroxilo. Este es el que voy a hacerlo reaccionar con el aldehído. El aldehído, ahí está acá, otra vez ácido. ¿Ven que es el mismo que el anterior? En este caso me da agua y precipita el óxido cuproso. Ven que el cobre directamente se reduce a cobre 1. El cúprico pasa a cuproso. En el anterior, el de Tollens, la plata, que era el catión plata, pasaba a plata metálica. Esto tengo un precipitado rojo ladrillo, un polvito, como si fuese un polvito de ladrillos. Es lo que voy a ver en el precipitado. Sí, obviamente tenía aldehído antes, en la muestra. ¿Cómo se obtendrían los aldehídos y las cetonas? Oxidando los alcoholes. Acá les puse idem alcoholes, otra vez la misma reacción. El alcohol primario se oxida a aldehído. Obviamente voy a tener un desprendimiento de hidrógenos para igualar esta reacción. Si no la tengo metida en una redox mucho más larga, como han visto ustedes. Y el alcohol secundario se oxida a acetona. Lo mismo. Otra manera de producir aldehído y cetona es con la hidratación de alquinos, agregando agua, como se ve acá, a alquinos. Directamente ese alquino se va a hidratar y va a cambiar en el carbono el grupo funcional. En uno solo de los carbones, obviamente que están ligados al triple enlace. Generalmente el carbono es el que tiene menos hidrógenos. En este caso iría, ven, el doble enlace con el oxígeno en este carbono, produciendo una cetona. Esta es la acilación de Friedel-Crafts, en donde voy a hacer reaccionar el benceno con un cloruro de metanoilo. Cloruro de metanoilo sería acá, estaría mal escrito. Metanoilo.
es un halogenuro de acilo. Bien, entonces, en presencia de cloruro de aluminio, ese benceno lo que va a hacer es entregar un hidrógeno. ¿A quién? Al cloro, al halógeno que tenga. Ese hidrógeno va a salir en forma de hidrácido con el halógeno. Me quedaría este doble enlace con el hidrógeno, que directamente se metería en ese carbono. Esta reacción es la misma que esta. Es la misma, es para que ustedes vean la sustitución acá del carbono. Sustitución. ¿Por qué sustitución? Porque si yo tengo el benceno y adhiero, se rompería el enlace. No, yo quiero seguir teniendo el benzaldehído, el benceno. Acá lo tengo al benceno haciéndolo reaccionar con un anhídrido. El anhídrido, si ustedes ven, se rompe. Obviamente, el hidrógeno, el benceno, ¿no? Entregaría un hidrógeno, también sustitución. Se rompería uno de los enlaces del anhídrido, pasando a ser parte del benceno, y este otro se adhiere al hidrógeno que sale del benceno, formando ácido. Acá, como son dos carbonos, justo es el ácido acético. La misma reacción para que vean las sustituciones.